Las razones que se argumentaron para decir que por las cuales se vota a favor de estas iniciativas, conviene traer a la memoria varios casos, porque los mismos argumentos que se dan para la privatización de nuestros hidrocarburos los hemos oído en legislaturas anteriores que se han atrevido a hacer lo mismo. Pareciera que en el pensamiento neoliberal se parte de un dogma donde la empresa privada es la panacea, es honesta, es eficiente, y la empresa pública es ineficiente, y la corrupción, etcétera. Lo que pasa es que han sido ustedes gobernantes y los que han fomentado la ineficiencia y la corrupción al interior, en particular de Pemex, pues son ustedes directamente responsables. Pero además, la realidad no avala ninguno de los argumentos que han venido a decir aquí. Las privatizaciones solo han representado una pérdida de patrimonio nacional en todos los casos. ¿Cuál es el resultado concreto de haber privatizado los bancos? ¿Cuál es el resultado concreto de la privatización de los ferrocarriles? ¿Dónde están los trabajadores ferrocarrileros que dijeron que iban a respetar sus condiciones de trabajo? ¿Dónde están los trabajadores de Mexicana, la minería? ¿Cómo está la minería privatizada, habiendo una riqueza inmensa en ese sector? México ha perdido más de 1,500 empresas estatales con los mismos discursos, con las mismas promesas, y lo único que han logrado es desmantelar el aparato productivo del país y pasa de manos estatales a manos particulares. Las privatizaciones han sido también la causa de la caída de los ingresos públicos. Las privatizaciones han sido la causa del empobrecimiento de la gente y son la causa de la disminución del crecimiento desde la entrada del neoliberalismo a la fecha. La gráfica que mostró el senador Robledo es a partir de 1981 a la fecha, puros crecimientos pírricos, no pasan del 2%. Quiero recordar Altos Hornos de México, la mayor siderúrgica que producía 4 millones de toneladas de acero líquido, fue entregada al Grupo Acerero del Norte que la llevó a la quiebra en 1999. El gobierno luego absorbió los pasivos de esa quiebra en 7,000 millones de dólares y cuando cerró hubo que pagar otros 2,000 millones de dólares más. Sicarsa, AMSA prácticamente se regalaron a estos particulares. Los bancos se privatizaron una vez, luego se reprivatizaron, los privados los llevaron a la quiebra y acabaron en un mega rescate que se llamó Fobaproa, que también PRI y PAN aprobaron. La industria azucarera es otro de los ejemplos de los fracasos privatizadores. 33 ingenios altamente productivos se vendieron. Fertimex, que tenía una producción de 3 millones de toneladas a finales de los 80, se vendieron en 317 millones de dólares. La unidad de Pajaritos, que producía fertilizantes de alta calidad, se acaba de vender en 150 millones. Se vendieron 13 plantas productoras que alimentaban de fertilizantes al campo mexicano. Ahora, en agronitrogenados quieren volver a inyectarle recursos públicos para rescatar lo que las manos privadas hicieron de Fertimex. Fertimex, siendo altamente productiva, en manos privadas se llegó a la quiebra y ahora el nuevo director de Pemex quiere recuperar mediante agronitrogenados. Pero solamente estoy mencionando algunos. Así está DINA, así está la industria de los aeropuertos, los telégrafos y un montón de empresas. Y por eso digo que lo que están haciendo ya lo vivimos, es una película ya vista. Lo único que les hace votar a favor es el lucro. Ese es el único motor
que les hace entrar a las privatizaciones de estos hidrocarburos. Los negocios son la verdadera razón por la que votan a favor. Los acuerdos pactados en Oceanografía, que Oceanografía desde Vicente Fox viene convirtiéndose de la nada a ser un emporio de millones de dólares con negocios al amparo del poder público que le dieron los panistas. Tiempo. A cambio, seguramente no le dieron tanto dinero y tantos contratos al señor Yáñez así nada más, porque sí, seguramente porque financió sus campañas. Está escrito en varios libros de periodistas muy prestigiadas. Son el reparto del botín de la renta petrolera, en síntesis, lo que los hace votar a favor. El contratismo que vendrá después, Oceanografía es el gran ejemplo, contratos tras contratos más contratos y luego renovación de contratos, pura corrupción que ahora dispensa el actual procurador, pero el ejemplo de Oceanografía es el mejor ejemplo de lo que se vendrá, pero multiplicado. Gracias, senador. Para conocimiento de la Asamblea, me solicitó la palabra el senador Roberto Gil Suárez y el senador Lavalle para rectificación de hechos. No hay rectificación de hechos sobre hechos. Ellos están inscritos en la discusión en lo general en pro. Le daré la palabra porque continúa el senador Fidel de Médicis Hidalgo, después el senador Gil a favor, después el senador Manuel Camacho Solís y después el senador Lavalle. Les quiero pedir unos minutos de atención porque esto va a ser un día largo. Permítanme, va a ser un día largo y no tenemos que tener un desgaste, los grupos parlamentarios y los senadores con la mesa. La rectificación de hechos es eso, rectificar un hecho concreto, no el concepto si estoy de acuerdo en que se va a lograr o no se va a lograr. Se inscribieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senadores para la rectificación de hechos de las manifestaciones que se realizaron, pero no la rectificación de hechos de la rectificación de hechos de la aclaración que hizo el senador que subió pensando que había una que rectificar. ¿Qué es jurídicamente la alusión personal? Ese está en la personalidad, su patrimonio, dice el Código Civil, el nombre, y en él, solo en él, el senador tiene el derecho de contestar si fue aludido y no hay debate en el tema de alusión personal. En la rectificación de eso, permite, senador, en la rectificación de hechos es para conocimiento del Pleno y evidentemente por ser de alta publicidad hacia el exterior, cuáles son los diferentes puntos de vista a favor y en contra y qué hecho concreto se tiene que rectificar. Les pediría que así fuera lo que se diera. En el caso del senador Gil y en el caso del senador Lavalle, les pedí que se acercaran para platicar. Es una posición a favor, no es una posición de rectificar un hecho concreto, sino quieren abonar por qué está bien el dictamen. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Ya me toca, Miguel. Sí, presidente, permíteme, Fidel. Solo para que quede muy claro eso que luego usted nos explica con tal meticulosidad que a veces yo tampoco lo entiendo. El hecho que se debe de rectificar es la intervención en contra o a favor. Lo demás, pues son rectificación de hechos sobre hechos o de dichos sobre dichos. Entonces, que nos digan los que han solicitado para hechos, porque después de que terminó el senador Cordero, ya hubo otras intervenciones a favor y en contra. Ya no fueron parte del debate que se armó con la intervención del senador Cordero. Entonces, Roberto Gil, que nos diga es en relación a qué intervención a favor o en contra, nada más para saber, para prepararnos para el debate y no parezca una argucia el que la alusión de la alusión, el hecho de la alusión, ya es una forma de responder y hablar al final, porque en ese caso sí pediríamos la palabra después de que el senador Gil hiciera uso de ella. Digo, para que estemos claros, ¿no? Sí, independientemente de que ahorita le dé el sonido en el escaño del senador Gil, cuando me la pidió, le hice la solicitud que estaba inscrito él ya a favor. Que si era una intervención a favor del concepto general, ya estaba inscrito y que no una rectificación de hechos, y él la concedió, pero le doy uso en el escaño para que lo aclare específicamente. Gracias, presidente. En efecto, yo solicité la palabra para rectificación de hechos, pero en razón de que el siguiente turno, en la discusión en lo general,
a favor y en contra. Estaba yo anotado a continuación, renuncié a mi derecho a la rectificación de hechos y participo en un solo acto en 5 minutos para contestar a todo lo que sea necesario. Gracias. Y tengo entendido que fue igual con el senador Lavalle cuando se acercaron servicios parlamentarios. Permítame, senador, antes sonido en el escaño del senador Montoya. Gracias. Solamente para pedirle públicamente lo que en corto le solicitaba. Entiendo la tolerancia que lo caracteriza. Le solicité ser inscrito en la lista para rectificación de hechos. Usted me decía que fuera yo tolerante también, pero ya se la dio a Dolores, ahora a Roberto Gil, y dice Roberto que está cancelando, pero usted acaba de hacer público y yo por esa razón le pido entonces ser inscrito, como se lo solicité aquí, para que la sesión sea de la mejor forma. Pero ante ese hecho que se está evidenciando ante mí, pues sí le solicito una vez más un ejercicio de su tolerancia y que me inscriba en la lista para rectificación de hechos. Con mucho gusto, senador. La diferencia es que usted había sido el orador segundo en contra y él no había ejercido el derecho. Pero no quiero, y lo vuelvo a manifestar porque aquí no hay un beneficio, y alguien lo manifestó así en el Pleno, no ha habido ni habrá una manifestación de prioridad por grupo parlamentario, ni de posiciones que es evidente quiénes están a favor y quiénes están en contra. Tengo 26 oradores en contra registrados, tengo 21 senadores a favor. Desde que hablé con la Junta de Coordinación Política, no voy a hacer valer 5 a favor, 5 en contra y que se votara como suficientemente discutido, porque lo que necesita la sociedad mexicana es darle cumplimiento a los principios democráticos y que se visibilice claramente las razones de la votación de los diferentes puntos de vista sobre un tema tan delicado, como se ha hecho en todos. Nunca lo limitamos a 5. Esta es la primera vez que empezamos, en este caso concreto, a una rectificación de hechos que se convirtió, es notorio, en una rectificación de hechos una tras la otra, cuando no existe o no debe de existir rectificación de hechos unos en relación a otros. Yo le pediría, en este caso concreto, porque usted ya manifestó que está en contra, diferente de lo del senador Gil, si él hubiera estado en su caso tampoco lo hubiéramos reconducido y él aceptó hacerlo a favor. No quiero que sienta que se le está conculcando ningún derecho, serían 5 minutos para el Pleno y el número de horas. Pero si después lo cedemos, nos vamos a ir al infinito y no se cumple con la posición también de todos los oradores pendientes en la discusión en lo general y en temas de a favor y en contra. No estaba registrado, me lo dijo ahí. Voy a hacer la excepción porque cuando bajé a hablar con la Junta, con el presidente, con el coordinador del grupo parlamentario del PRD, ahí me lo manifestó. Cuando subí servicios parlamentarios no lo tenía registrado. Por esa excepción de que me lo hizo a viva voz, ahí en ese momento le otorgaré. No siento ningún precedente, insisto, fue porque me lo dijo ahí y servicios parlamentarios me dijo que no estaba registrado. Pero cuando hablemos de rectificación de hechos, no hagamos un debate de rectificación de hechos uno sobre el otro. Los senadores que no hayan o no estén inscritos todavía en lo general, me lo piden y se inscriben en lo general y dan sus puntos de vista en contra y conducimos el procedimiento. Me permite tantito, senador de Médicis, le pediría, mucho gusto, y no sé si, me imagino que usted quiere desde la tribuna, si puede ser de la parte de arriba y así el senador de Médicis no es molestado, le agradeceré y le pediré respeto al tiempo. Muchas gracias, senador Cervantes. Reitero el reconocimiento a la tolerancia en el ejercicio de la conducción que siempre ha tenido. Le aprecio mucho eso. Y la verdad es que yo he estado escuchando serenamente el debate que se ha dado en este intercambio de opiniones. Y entiendo la postura de mis compañeros de bancada ante lo expuesto por el senador Cordero, particularmente por el tono en que lo dijo. Yo quiero decir que efectivamente, pues a mí me queda claro por qué la bancada de Acción Nacional se siente muy satisfecha por el tema, digo, es evidente. Pero yo creo que aquí ya nos desviamos del tema. Y yo veo y noto con enorme preocupación a mis compañeros de la bancada del PRI muy a gusto, cuando son ellos
los compañeros de esta bancada, los auténticos responsables de la privatización que se está dando una vez ya en la reforma constitucional y ahora en estas leyes secundarias. Yo tengo que traer aquí a colación que más allá de las posturas que se están dando y de los puntos a favor y en contra, hoy estamos aquí ante un hecho que no podemos dejar pasar. Siendo candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto se comprometió a que no habría privatización. Todavía al inicio de su administración insistía en que no habría privatización. Todavía, una vez que se ha dado, ha insistido en el tema cuando es obvio que un país petrolero como el nuestro tiene precisamente en la posibilidad de explotar los hidrocarburos, pues el activo más importante. Con todo respeto, más allá de lo contentos y satisfechos que se pueden sentir los compañeros de Acción Nacional, hoy los responsables de este crimen, de esta canallada al pueblo de México, hay que decirlo con todas sus letras, con respeto, pero hay que decirlo, son mis compañeras y mis compañeros del PRI en este Senado de la República. Y no puedo yo aceptar que estén nada más aquí viendo cómo unos y otros senadores nos estamos ahí debatiendo por qué están bien o por qué están mal, cuando los verdaderos responsables son desde el propio presidente de la República hasta los legisladores que se olvidaron que en la legislatura pasada muchos de los que están aquí, inclusive, como muchas veces se ha recordado, suscribieron en contra cualquier intento de privatización y hoy lo han consumido. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros en la bancada del PRD, en las bancadas de los partidos de izquierda. Y yo por eso, senador presidente, solicité el uso de la palabra para rectificar esto que me parece de lo más trascendental y pedirle valor político a los compañeros, a las compañeras del PRI en este Senado de la República, porque no pueden estar nada más mirando y escuchando desde sus escaños este debate sin participar cuando son ustedes los responsables. Me parece increíble lo que a veces he escuchado aquí, cómo alguien viene aquí a aprobar temas como el fracking, donde quienes fuimos juntos a una gira internacional nos dimos cuenta del daño ecológico. Entiendo la postura de las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Zoé Robledo ha hablado muy puntualmente del tema, del por qué y desde cuándo han querido que este tema se dé. Pero hoy, con todo respeto a mis compañeros de Acción Nacional, los están usando los compañeros del PRI porque ellos son los responsables. Desde el titular del Poder Ejecutivo, que nos ha enviado una serie de iniciativas regresivas, privatizadoras, y hoy el esfuerzo que estamos haciendo aquí en este Senado de la República es evitar que eso se dé. Y lo estamos dando con argumentos, lo estamos dando con datos, lo estamos dando con planteamientos muy claros para buscar que no se dé ese paso que es una canallada para el pueblo de México. Es lo que quería comentar y gracias por su tolerancia, senador presidente. Gracias, senador. Anuncio cuál es el orden de los oradores. Regresamos a la lista de discusión general. El senador Fidel de Médicis, después el senador Gil Suárez, en PRO, después la senadora Angélica de la Peña, después el senador Lavalle en PRO, y así continuaremos con nuestra lista. La senadora Blanca Alcalá está anotada en PRO después del tercer turno. Gracias. Pasa el senador de Médicis. Muchas gracias, presidente. Con su venia debería decir: no hay plazo que no se llegue ni hora que no se cumpla. Fue muy largo el debate que generó el senador Cordero. Compañeros senadores, compañeras senadoras, origen es destino. Y en este debate que afortunadamente ya se está dando, es un debate entre los conservadores y entre los liberales. Es importantísimo que el pueblo de México ubique quiénes somos los que insistimos en que el pueblo tiene que salir de la pobreza
en que se encuentra y quienes insisten en seguirlo sumiendo en la pobreza. Origen. Estamos viendo un debate en donde los que son antecesores y productos de cultura como de la conquista española, por un lado, y por el otro los independentistas, por un lado los juaristas y por el otro lado los de la barba roja, descendientes de Maximiliano, por un lado los que orgullosamente citamos al general Cárdenas y los que repudian que lo citemos. Ese es el debate del día de hoy. Por eso en sus expresiones no nos extraña lo que están planteando. De lengua me como un plato. Han dicho aquí los senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista que garantizan que la energía eléctrica y que el gas van a bajar. Si están tan seguros, vamos poniéndolo en un transitorio y vámosle poniendo fecha. Y si no se atreven, entonces pura demagogia y están engañando al pueblo. Aquí, en la ley, transitorio, donde digamos a partir de tal fecha, la energía eléctrica y el gas bajarán. El senador Cordero, con todo respeto a mi expresidente, dice que no son lacayos del imperio. No, con todo respeto, más bien parecen sus hijos por la forma en que defienden esta ley, que todos estamos convencidos, la mayoría del pueblo de México, que va a ser una ley para entregar nuestros energéticos principalmente a las transnacionales extranjeras. Hay un acontecimiento que un educador como yo no puede ignorar y que pasó durante el periodo que gobernó Acción Nacional. Borraron de los libros de texto gratuito las culturas mesoamericanas, quizá porque les daba vergüenza ser descendientes de los aztecas, de los mayas, de los tlahuicas y de tantas culturas de ese tiempo que le dieron fulgor y origen a nuestro país. Quizás prefirieran tener la piel más güerita, tener pecas y ser descendientes del tío Sam. Pero bueno, cada quien que esté orgulloso del origen que tiene. El senador Gerardo Sánchez vino aquí a decirle a los campesinos de México que esto va a ser tierra de jauja. Yo quiero decirle, senador, si me está escuchando, no lo veo aquí en el pleno, si me está escuchando, que revise el artículo 96 que dice: las actividades de exploración y extracción se considerarán de interés social, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo. Es decir, no importa que estemos hablando de tierras altísimamente productivas para los alimentos, en este momento en donde más de 30 millones de compatriotas se debaten en la pobreza alimentaria. A ver, explíquele a sus representados que usted va a preferir andar de jilguerillo de las transnacionales diciéndoles que acepten las migajas que le van a dar para que abran pozos petroleros ahí donde hoy siembran y cosechan maíz, donde hoy siembran y cosechan sorgo, donde hoy siembran y cosechan tantos productos para el desarrollo de la industria alimentaria en México. Estas leyes secundarias no solo son entreguistas, sino son un monumento a la impunidad. Se ignora en la redacción de las mismas conceptos que están en boga en el mundo, como la responsabilidad social de las empresas. ¿Cómo votar a favor de estas leyes si en los artículos 10 y 20 de la misma de la ley de hidrocarburos no
tienen sanción quienes mientan a la autoridad por una vez para que sean sancionados. Fíjense bien, artículos 10 y 20, lo que van a votar dice que si los designatarios o los contratistas mienten por única vez a la hora de entregar sus informes, entonces no tendrán ninguna sanción. Compañeros, están generando una impunidad que va a cabalgar a lo largo y ancho del país. En el artículo 15, 24, 36, 37, 53, se permite a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos ser omisos en sus responsabilidades y para taparlas se les otorga la afirmativa ficta para proteger los intereses de los inversionistas. A la Comisión Nacional de Competencia se le dice: tienes que opinar sobre el tema de los hidrocarburos, tienes 30 días para hacerlo. Senador. Y si no lo haces, entonces se dará por hecho de que tu opinión es a favor de quienes representan los intereses en contra de México. Mentira que quieren proteger el medio ambiente. Jamás se menciona a la Semarnat como la responsable de señalar cuáles son las zonas de salvaguarda en áreas de reserva. Los que conocemos México y hemos recorrido nuestro país, sí nos preocupa que en lugares como las dos Baja Californias, senador, le pediría que por favor concluyera. Gracias. Presidente, que en estados como Baja California resulta que allí en la isla del Espíritu Santo encuentran petróleo. Pues no será la Semarnat la que va a determinar si se decreta o no una salvaguarda en esa área, será la Secretaría de Energía. Resulta que en la tierra de mi compañera Luz María, ahí en la reserva de Chancá, paraíso hermosísimo de nuestro país, resulta que decretan que solo es zona de salvaguarda alguna parte y destruyen verdaderos paraísos como esta reserva y lugares importantísimos como Punta Allen. Por último, en la afectación de las tierras, se deja solos a los propietarios de las tierras frente al poder económico y jurídico de las transnacionales, y el Estado, que debe cuidar del interés social, ¿dónde está? ¿Quién va a cuidar que no sean engañados, que no sean intimidados, que no sean asesinados por no querer someterse al imperio del poder y del dinero? Compañeros senadores, compañeras senadoras, no le den una patada al avispero, porque también pueden resultar perjudicados. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. A continuación, para hablar en pro del dictamen, se le concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Si me permite, presidente, devolverla aquí. Muchas gracias, presidente. Honorable Asamblea. Es una señal de evolución política que estemos discutiendo la reforma quizá con mayor dosis ideológica, sin tomas de tribuna, sin sitios ni cercos al Senado. Es una buena noticia que una porción de la representación democrática haya optado por una estrategia de presentar un sinnúmero de votos particulares. Por cierto, que un voto particular es una alternativa a un dictamen que presenta una mayoría. No deja de sorprender que el PRD haya presentado 2 decenas de votos particulares. Eso lo único que refleja es que o no tienen modelo energético que defender como alternativa al dictamen, o bien que ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. Voy a empezar por precisar una confusión histórica. Han reiterado y han llamado a la memoria
del general Lázaro Cárdenas. Mis compañeros senadores michoacanos me han pedido que venga a hacer una rectificación de hechos por esta tropelía histórica que se está cometiendo en contra del general Lázaro Cárdenas. Y para eso voy a utilizar una cita del quinto informe de gobierno del general Lázaro Cárdenas, una cita de 1939. Cito textual: el gobierno de la República no desconoce la importancia de la ayuda que puede presentarle la inversión privada, la cual tiene legítimo campo de acción para fortalecer la economía nacional. Eso dijo el general Lázaro Cárdenas en 1939. De hecho, en 1940 prohibió las concesiones, pero no limitó el margen de participación de la iniciativa privada. Fue en 1958 cuando se incorporó la reserva en exclusividad del sector de los hidrocarburos y hasta 1960 cuando se prohibió la participación de la iniciativa privada en cualquier modalidad de contrato. Si el general Lázaro Cárdenas volviera a vivir, estoy completamente convencido que votaría a favor de este dictamen, porque el régimen de 1939 es más flexible y abierto a la iniciativa privada que el que tenemos en 2014. Pero también hay una contradicción política por parte de la izquierda. Vienen a condenar aquí la participación de la iniciativa privada. Cruel paradoja. El PRD como gobierno ha privatizado las patrullas, el metrobús, la recolección de basura, la recuperación del centro histórico, las grúas, los parquímetros, el segundo piso, la generación de energía eléctrica en el bordo poniente y últimamente hasta la rotonda de las mujeres y los hombres ilustres. Esa es la congruencia política de la izquierda. Y la paradoja se vuelve aún mayor, porque si hay una lección que no ha aprendido la izquierda mexicana, es que el Estado y el mercado no están en tensión. La izquierda en el mundo, desde las escandinavas, la española, la chilena, la alemana, la izquierda que supo reconciliar el Estado y la rectoría del Estado sobre el mercado, pero la iniciativa, el empeño y la participación del sector privado, es la izquierda que generó confianza en los electorados. Ustedes han venido aquí reiteradamente a pelearse con el empeño privado. Ustedes no aceptan que la iniciativa privada puede ser complementaria de los esfuerzos del Estado. En realidad, lo que han venido a hacer el día de hoy es a defender el status quo. Somos el único país en el mundo con monopolio energético. El único. Se dice aquí que el componente nacional es insuficiente en esta reforma, pero con el actual monopolio público en manos de Pemex, el porcentaje de componente nacional es del 18%. Ese es el status quo que ustedes quieren preservar. Tenemos los precios menos competitivos de gasolina, de electricidad, de gas. 50% más caros que en Noruega y 25% más caro que en Estados Unidos. La CFE pierde en su red 5 veces más que las mermas que presentan sus equivalentes en Estados Unidos. Las distorsiones que presenta el modelo de monopolio público estatal representa que el 20% más rico del país se apropie del 60% de los beneficios de los subsidios solo en gasolinas. Somos la nación con mayor dependencia de los ingresos petroleros. Si a Pemex le da gripa, el país debe estar internado por neumonía, porque tenemos justamente esa dependencia de los ingresos petroleros. El sector energético no genera empleos, no transfiere tecnología, no es factor de competitividad. Se dice aquí que cómo es posible que estas leyes no tengan el ducto de gas que llega al estado de Chiapas. Hay que aclararles que las leyes no son planes de obra. Y lo que más sorprende es que ese ducto
no lo hayan podido llevar 12 años de gobiernos perredistas en el estado de Chiapas. ¿Qué queremos nosotros? Queremos una alternativa. Queremos, como dijo el senador Ernesto Cordero, liberar las restricciones a la oferta para que haya energéticos más baratos, para que haya mejores energéticos, para que haya sustitutos eficientes, sustentables a los energéticos. Por eso estamos haciendo esta reforma. Y se equivocan en ese alegato reiterado. Concluyo, presidente, concluyo. Se equivocan en ese alegato reiterado. En ningún momento Acción Nacional ha evadido el debate. Estamos aquí debatiendo y estaremos debatiendo el tiempo que sea necesario. Acción Nacional quiere esta reforma porque es buena para México, porque es buena para los mexicanos y porque ve al futuro y no, desafortunadamente, al pasado. Muchas gracias. Gracias, senador Roberto Gil Suar. A ver, están pidiendo la palabra varios compañeros del PRD. Nada más les informo que a quien sigue en la lista de oradores ahorita precisamente es la senadora Angélica de la Peña. Para ello los voy a anotar para que al final, ahorita le vamos a dar la palabra a quien A ver, sonido en el escaño del senador Miguel Barbosa. En la conducción que el presidente del Senado hizo cuando surgieron muchas intervenciones para hechos, él nos aclaró perfectamente que el hecho a rectificar era la intervención a favor o en contra. ¿Sí? No estaba usted. Entonces ya hubo una nueva intervención en contra, que por cierto no fue en contra, fue otra cosa, pero es una intervención ya de las que se registraron a favor del dictamen. Entonces, en relación a esa intervención del senador Roberto Gil, es como hay peticiones para intervenir para hechos. Así quedó aceptado y así nos los explicó el presidente del Senado, señor. Sí, senador. Mire, los hechos se tienen que hacer en función de... No. Le daré la palabra a uno de los compañeros del ¿Pero PRD, por qué uno, porque no podríamos darle la palabra a todos para que se vaya contra los Eso hechos. no puede ¿Por qué? ser Porque restrictivo, ustedes presidente. siguen en el uso de la palabra. Es lo que marcó el presidente del Por Senado. eso le doy la palabra a uno de ustedes y les pido que me permitan continuar Así en nos el lo uso dijo el de la presidente palabra del con la Senado. senadora Angélica de la Peña, Así que nos es lo dijo el la que sigue Esas en el serán orden. otros hechos que pueden ser motivo de rectificación. Estamos hablando del hecho que constituyó la intervención, el dicho que constituyó la Por intervención. eso le voy a dar la del palabra senador a un Roberto Gil. compañero para que se No es- refiera a esos hechos. Qué generosidad, presidente, pero no es así. Por eso Es un acto de generosidad de yo su le parte, pido pero no que es nos así. permita No es así. continuar con la sesión y ¿Por le qué vamos no a dar pedimos el uso de la que palabra a el quien presidente pidió del Senado los hechos nos primero? ayude a interpretar este momento de discusión. Y no tengo Se le concede el problema. uso de la palabra para hechos al senador Armando Res Peter hasta por 5 minutos y luego continuaría la senadora Angélica de la... Sí. ¿Perdón? Sonido, por favor, en el escaño del senador Armando Res Peter. Senador, digo, antes de los hechos que agraciadamente me ha concedido, la verdad es que el debate es que cada quien en su autonomía personal pueda hacer respecto a los dichos que ha hecho el senador Gil o quien los presente en la tribuna. Porque si no, no hay discusión y no hay debate, no es un acto gracioso, presidente. Si a alguien le inquieta algo de los 128 personas que estamos aquí, tiene el legítimo derecho que le confiere el reglamento de participar y contraargumentar, incluso de hacer alusiones personales para que no agraciadamente, sino por virtud del reglamento, se vuelva a parar el senador Gil. Ese es el debate en el que estamos. Y eso es lo que hemos venido, y perdón que lo diga así, con la finalidad de evitarnos este tipo de interrupciones. El presidente del Senado hizo esa aclaración con toda puntualidad. Estableció ese criterio. Mire, estableció ese senador, criterio. Por eso hay una lista a favor, permítame por favor explicar, hay una lista de oradores a favor y en contra, y se dijo claramente que este era un debate pactado, si no de acuerdo al reglamento, con 5 intervenciones a favor y 5 en contra, se le preguntaría al Pleno si se consideraba suficientemente discutido, pero ese es un tema que fue un acuerdo con la Junta de Coordinación Política y desde luego que se está respetando plenamente eso. Yo les comento que son 46
senadores inscritos en la lista en pro y en contra, y por eso ahorita, si alguien de ustedes quiere hacer alusión a los hechos que haya mencionado el senador Roberto Gil, por eso les estoy comentando que con gusto le damos la palabra a uno, porque si no, entonces, si se los damos a todos ustedes, entonces, ¿qué sentido tiene la lista que traemos de un orador a favor y otro en contra? Nuevamente al senador Barbosa, por favor. Presidente. Sí. Presidente. Sí, adelante, senador, lo escucho. A ver, ¿me permite? A ver, presidente, de verdad queremos nosotros contribuir a que esto se desahogue sin cancelar el debate. Y creo que nadie se está lamentando que haya este debate, ¿verdad? Creo que ahí usted está poniendo un límite al debate. El senador Cervantes ya estableció un criterio sobre cómo desahogar los asuntos una vez que se establece un hecho o un dicho, que es cuando se interviene a favor o en contra. No hay restricción, ¿eh? Puede dar lectura al artículo 79 del reglamento del Senado y va a encontrar que no hay restricción. Entiendo que la generosidad de un debate pactado para permitir todas las intervenciones forma parte de un acuerdo para transitar bien el proceso de discusión en el Pleno. Lo entiendo, pero eso no implica que con ello se esté restringiendo la participación y el derecho de intervenir de cada uno de las senadoras y senadores, presidente. Eso sería un asunto como ¿qué a cambio, verdad? Yo digo que todos estamos bien escuchando el debate, no pasa nada. De verdad no pasa nada, presidente. No pasa nada. Yo le pido la consideración de que los que pidan la palabra para hechos, tanto del PRI como del PAN, como del PRD, se les conceda. ¿Y qué pasa? Gracias. Mire, con gusto lo he escuchado, senador Miguel Barbosa. Nada más le informo para que el Pleno tenga claro conocimiento de cómo está la lista. Está pidiendo la lista para hechos el senador Mario Delgado y el senador Armando Ríos Peter, y los dos, permítanme, y los dos son los que sigan en el orden en la lista que está previamente, después de la senadora Angélica de la Peña, en el orden de los que están en contra, son ustedes. Entonces, no podemos, en el debate, no se puede permitir que, por eso decía que a uno de ustedes, adelante, pero si le vamos a dar a todos para contestar a los hechos, que aquí hizo referencia el senador Roberto Gil, entonces, ¿en qué momento vamos a desahogar la lista? Si el objetivo de que haya una intervención a favor y otra en contra es precisamente que cada quien exprese el por qué está en un sentido, y con todo gusto, senador, si quiere, dos, está bien, adelante, y antes la más sonido, ¿con qué objeto el senador Roberto Gil? Gracias, presidente. Para aclarar un par de cosas. Uno, yo renuncié a mi derecho de rectificar hechos porque asumí que el debate real se da en la argumentación a favor y en contra, en la dialéctica entre dos posiciones encontradas. Si la interpretación del senador Barbosa fuese cierta, entonces este Congreso solo tendría debate sobre rectificación de hechos, porque los debates son sobre hechos y dichos. La rectificación de hechos tiene un propósito parlamentario, hacer una aclaración sobre la veracidad o falsedad de un hecho afirmado en tribuna. No puede ser la forma de escalar un debate. Presidente, mi propuesta es muy concreta. La forma de tener un debate real es la dialéctica a favor y en contra. No que se enlisten 15 oradores del PRD por la vía de rectificación de hechos y luego a ver cuándo le toca a la oposición, o mejor dicho, a la posición contraria. La forma de que haya debate real es la alternativa dialéctica. Entrémosle a la alternativa dialéctica a favor y en contra, y así se podrán exponer todos los argumentos que sean necesarios, precisamente para que no sea el soliloquio al que ya nos tienen acostumbrados de ese lado del Parlamento, sea a favor y en contra. Gracias, presidente. Gracias, senador Roberto Gil. Hemos escuchado al senador Miguel Barbosa, y él está de acuerdo en que se le pueda dar el uso de la palabra hasta 2 senadores en este caso. Lo quiero aclarar que esto es fuera
de lo que señala claramente el reglamento. Lo estamos haciendo en aras de que no se vaya a cancelar el debate al que ustedes están haciendo alusión, porque hay una lista previa de ello, y yo le pido nada más al senador Miguel Barbosa que nos diga quién continuaría. Si terminando esa lista, regresamos a la lista. Les recuerdo que nada más les recuerdo lo siguiente. El reglamento es muy claro. Si fuese uno a favor y uno en contra, con 5 intervenciones a favor, en contra y 5 a favor, en ese momento preguntaríamos al Pleno. Por eso le pido al senador Miguel Barbosa que nos diga quiénes de los dos, quiénes son los senadores que van a hacer uso de la palabra, para que inmediatamente después nos permitan seguir con la lista de oradores, que en este caso estaría la senadora Angélica de la Peña Gómez, es quien sigue en la lista, y después de ella está el senador Mario Delgado, el senador Armando Ríos Peter, quienes están pidiendo la palabra para hechos y están ahorita en la lista. Me parece que no tiene ningún sentido, no estamos tratando de acotar el debate. Adelante, senador. El senador Encinas se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos y al senador Zoé Robledo, y retomamos el debate en función de la lista que está previamente registrada. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que todos conocemos y reconocemos la habilidad retórica del senador Roberto Gil para armar y articular un discurso en muchas ocasiones lleno de medias verdades o de verdaderas falsedades. Y aquí creo que es el caso. Él habla en primer lugar y trata de poner el ejemplo de las izquierdas que han logrado llegar al gobierno en países como Chile, como Uruguay o incluso El Salvador. Países donde no solamente ha habido un proceso de reconciliación por la vocación y la voluntad de la izquierda para enfrentar situaciones adversas, particularmente después de golpes de Estado. Pero la parte que omite el senador Gil es que del lado de la derecha ha habido también una actitud distinta. En lugares como El Salvador, donde hubo escuadrones de la muerte y donde no hubo un claro vencedor de una revolución civil, Arena tuvo la capacidad y la madurez de reconocer un triunfo electoral de la izquierda. Y en el caso de Chile, no solamente hubo la madurez de reconocer los triunfos electorales de la izquierda por la derecha, sino que fueron además capaces de condenar y sentenciar al dictador Pinochet. Aquí lo que falta en este país no es una izquierda que trate de encontrar un proceso de reconciliación. Requerimos de una derecha que tenga la vocación y la voluntad democrática de reconocer los triunfos electorales de la izquierda y no arrebatar lo que legítimamente nos corresponde, haya sido como haya sido, porque eso es realmente lo que le hace falta a este país. Segundo lugar, en la izquierda no hemos estigmatizado en ningún momento a la inversión privada. Resulta contradictoria su intervención, acusándonos de estar en contra del capital privado y al mismo tiempo señalar con muy poco conocimiento de los temas la supuesta privatización de distintas áreas del gobierno del Distrito Federal. Si alguna ciudad o alguna entidad recibe inversión privada, es esta. El Distrito Federal concentra más del 60% de la inversión extranjera directa radicada en nuestro país. Y tenemos volúmenes de inversión privada en la Ciudad de México superiores a los 12,000 millones de pesos anuales en promedio durante los 15 años de gobierno de las izquierdas.
Y los puntos que ha señalado de supuesta privatización, hay muchos errores. El centro histórico no está privatizado. En el centro histórico hay una comisión ejecutiva que alienta los programas de renovación, mantenimiento y desarrollo del centro histórico, en donde el fideicomiso que administra los recursos de la ciudad es un fideicomiso público, y donde existe la figura de una intendencia para el desarrollo y mantenimiento del centro histórico, que es parte de la estructura del gobierno del Distrito Federal. El Comité Ejecutivo para la promoción del Plan Maestro de Rescate del Centro Histórico es un espacio de encuentro entre el sector privado, el sector social y el gobierno de la ciudad. En ningún caso, por ejemplo, en el centro histórico, el gobierno de la ciudad ha vendido un solo edificio público. El principal propietario de inmuebles en el centro histórico es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y las inversiones privadas que se han radicado en el centro histórico, por cierto, y esos son de los mitos, no han provenido del señor Carlos Slim, sino de la comunidad libanesa y de la comunidad judía radicada en el centro histórico. El caso de aprovechamiento del gas metano en el bordo poniente, hay que recordarlo, es resultado de un acuerdo con el gobierno federal, que por cierto el PAN estuvo obstaculizando, José Luis Leo Camargo, desde la Comisión Nacional del Agua durante muchos años. ¿Y por qué lo pudo obstaculizar? Porque el bordo poniente está ubicado en una zona federal. Y efectivamente, hoy se aprovechará el gas que se contiene en el bordo poniente para generar electricidad que se incorporará a la red pública de distribución de este recurso para abastecer los servicios públicos del Distrito Federal y de una parte del Estado de México. Es muy fácil venir a decir aquí medias verdades y un discurso retórico. ¿Cuánta falta le hace a este país una derecha moderna y democrática que sepa perder las elecciones y reconocer los triunfos de la izquierda? Muchas gracias. Senador Zoé Robledo, y después de su intervención les quitaría un minuto o dos de su atención a los senadores y senadoras de el criterio que va a implementar la mesa de común acuerdo con los coordinadores de los grupos parlamentarios. Por favor, senador. Muchas gracias, senador presidente. Para hechos, como lo ha señalado el senador Gil Suart, se refiere una intervención para aclarar un hecho que fue dicho en tribuna y que carece de veracidad. Yo le quiero decir al senador Gil Suart dos cosas. Primero, porque se refirió al estado de Chiapas y a este gasoducto que entiendo yo al que quizás se refiere, porque quizá conoce esa parte del estado, es el que va de Cactus hacia Coatzacoalcos, un gasoducto que pretende surtir gas etanol a un consorcio privado brasileño y que efectivamente ha tenido muchos problemas para su construcción. ¿Cuál ha sido el principal problema? Dos gobiernos municipales panistas que por cuestiones de corrupción que han sido señaladas, búsquele en Pichucalco, por ejemplo, no ha podido llevarse a cabo ese gasoducto. Y por cierto, le recuerdo, los dos últimos gobiernos de Chiapas fueron de dos alianzas, en ambas participó el PAN. Otra falsedad que ha señalado el senador Gil Suart, y esa es la que me parece más grave de todas, venir con la desfachatez de decir que Lázaro Cárdenas, si estuviera vivo, votaría a favor de la reforma. Mire, este es uno de mis tesoros que más aprecio. Solo por eso no se lo regalo. Son las memorias de Lázaro Cárdenas. ¿Y qué apunta Lázaro Cárdenas el 19 de abril de 1969? Refiere Lázaro Cárdenas: el año de 1953, anoté, qué bien que la experiencia pasada nos ponga en alerta.
reflexionando sobre las graves consecuencias que puede registrar el país si se abren de nuevo las puertas a las inversiones privadas extranjeras. Y solo un dato más, porque no me quiero extender. Lázaro Cárdenas no hubiera votado a favor de esta reforma. Le recuerdo, senador Gil, Lázaro Cárdenas fue el presidente mexicano que prohibió los casinos en 1938. Lázaro Cárdenas no hubiera andado con ustedes. Gracias. Gracias, senador. Le rogaría a los senadores y senadoras unos minutos de su atención para seguir desarrollando nuestros trabajos de este dictamen. Senadores, senadoras, les pido de favor, porque voy a explicar el criterio platicado con los coordinadores y no me gustaría que a futuro haya confusión por cualquiera de ustedes cuando soliciten la palabra. Senadores. No, es que quiero que todos estén atentos para que no haya una confusión. Gracias, senadores. Platicando con los coordinadores, en la interpretación del reglamento, mi intervención primera y la subsecuente que se han venido por parte de los legisladores. El debate en lo general es para manifestar, en términos de la democracia representativa, las diferentes posiciones. Es para que libremente todos los senadores, en equilibrio de los diferentes grupos parlamentarios, que significan posiciones conceptuales, legales, sociales, económicas, políticas sobre un tema en concreto, se inscriben a favor o en contra. El derecho del grupo parlamentario del PRD, del PAN, del PRI, del PT y del Verde Ecologista será respetado. Se usará el siguiente turno en contra de su orador del grupo parlamentario, y si quiere el grupo parlamentario cambiar hasta el orden del orador por el tema en específico, le contestará al anterior que habló en contra y viceversa. Si inicia en contra, el que es a favor le contesta y así sucesivamente. De eso se trata el debate, de visibilizar las diferentes posiciones. Rectificación de hechos es una excepción, es un hecho inexistente que se mencionó y se aclara. Lo que queremos todos los grupos y los coordinadores para el desahogo es la manifestación libre y equitativa de todos los grupos parlamentarios en el debate sobre los que están a favor del debate y sus razones y los que están en contra. Seguiremos desahogando la lista de oradores no está cerrada. Tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez en contra y después el senador Lavalle a favor. Les agradezco muchísimo, senadoras y senadores, que me pusieron atención. Senadora, por favor.